Buenos días, bienvenidos a nuestra iglesia La Fuente. Es un gusto y un placer estar este domingo con ustedes. Los invito a que entonen esta canción junto con mi hermano Jorge aquí presente y mi hermano Samuel. Perfume a tus pies. Vamos a dedicar nuestra vida a que de verdad sea un perfume a los pies de nuestro Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que tocarte y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Gracias por el perdón que nos das, Padre. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por pecar en mis pecados. Y cuando pienso en todo has dado, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mis pecados. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero consolar. He probado
Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Un placer poder entrar a sus casas. La Biblia nos declara hoy que ese es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Es un privilegio poder estar en la presencia de Dios. Y si usted tiene su Biblia, quiero que usted la abra a Génesis capítulo 34. Vamos a estudiar y vamos a meditar en la indestructible, incorruptible palabra de Dios. Pero antes de ir a la materia de hoy, me gustaría orar, ponernos en las manos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que nos está escuchando por medio de las redes sociales. Espíritu Santo, habla a cada persona individualmente. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Hay veces en nuestras vidas que pensamos que donde vamos, donde estamos, es el mejor plan para nosotros, pero reconocemos que solamente Dios sabe exactamente lo que es bueno para nosotros. La Biblia nos dice que la semana pasada que Dios le había dicho a este patriarca llamado Jacob, que hemos estado mirando su vida en el libro de Génesis, Dios le dijo que regresara a casa y le dijo exactamente dónde ir. Le dice que vaya a Betel, donde Dios se le había presentado, revelado a él antes, cuando huyó de su casa. Y miramos que Dios fue específico. Dios es específico. Dios nos dice, nos da instrucciones, nos da ciertas cosas que debemos hacer en nuestras vidas. Y miramos que él decidió no irse con su hermano, le mintió a su hermano y se fue a un lugar llamado Secum, que estaba 31 millas de donde Dios le había dicho que debía haber ido. Y miramos y decimos esta declaración, que la obediencia parcial no es obediencia completa, no es obediencia total. Lo escuchó otra vez: obediencia parcial no es obediencia. La Biblia define la desobediencia como cualquier elección que es contra a lo que Dios ha instruido. Y aún, déjeme decirle esto, que la desobediencia tiene sus consecuencias, como vamos a mirar en este capítulo, incluso después del arrepentimiento. Miramos que hay dos maneras en la Biblia. Miramos que hay dos hombres que uno que desobedeció y otro que fue obediente. Y en Romanos capítulo 5 versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando ahí el apóstol Pablo de Adán, que hemos mirado en Génesis su desobediencia. Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, y habla de la obediencia de Cristo Jesús, de ir a la cruz. Y miramos que la desobediencia tiene consecuencias y la obediencia tiene bendiciones. Miramos que Jacob decidió comprar el terreno en un lugar, campar en un lugar donde no debería haber estado. No consultó a Dios para hacer esta compra. Dios le había prometido que le iba a dar esa tierra. No era en ese momento un lugar seguro donde había acampado. Todavía miramos que había mucho, aunque Dios le había cambiado el nombre, todavía había mucho que mejorar en la vida de Jacob para llegar a ser Israel. Y miramos y aprendimos este principio: antes de hacer cambios en su vida, consulte a Dios. No haga cambios rápidamente, consulte a Dios en todas las áreas de su vida. Miramos que Jacob hizo un altar en ese lugar para justificar, y claro, estaba celebrando y declarando que Dios era su Dios, que había tenido este encuentro con él, que ahora no solamente era el Dios de Abraham, de Isaac, pero ahora era el Dios de él mismo también. Pero al mismo tiempo Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Miramos que Secum, ese lugar donde acampó este hombre, Jacob, era un lugar, era bueno para alimentar el ganado. Siempre Jacob buscaba lo que era bueno para él, no para lo que era bueno para su familia. Y a veces en nuestra desobediencia, tú y yo, y lo hemos hecho, tratamos de suplir nuestras necesidades, lo que es bueno para nosotros, pero no mirando cómo estas decisiones afectan a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Por qué Dios? La pregunta es: ¿por qué Dios nos da esta historia? Es una historia bien oscura. Tiene algo que enseñarnos esa historia oscura. La Biblia es honesta. Déjeme decirle que la Biblia es honesta y muestra lo bueno y lo malo. Cuando la Biblia muestra
muestra sus líderes y héroes con tanta verdad terrible y sin excusas, podemos estar seguros, amigo oyente, escúcheme bien, que es un libro de Dios. Los hombres no escriben así de sí mismos ni de sus antepasados. Aún en este capítulo 34 no se menciona el nombre de Dios. No se menciona el nombre de Dios y es un capítulo muy oscuro. So, prepárese y no quiero que usted esté en shock lo que va a escuchar, porque está en la Biblia, para que miremos qué es lo que pasa cuando el hombre decide poner a Dios a un lado y hacer sus cosas a su manera. La desobediencia tiene consecuencias. Miremos Génesis 34. Dina, la hija de Jacob, es abusada, de los versículos del 1 al 5. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región donde ellos estaban. Cuando el príncipe del lugar, Secom, hijo de Hamor, el Jebeo, vio a Dina, la tomó a fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Versículo 4, le dijo a su padre Hamor. Mire este muchacho que era, probablemente el papá siempre le complacía sus caprichos. Consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de Secom, había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando a sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Miramos y sabemos que Dina era la única hija de Jacob. Aún miramos en los otros capítulos que es la única de sus hijas que es mencionada. Tal vez tuvo más hijas, no sabemos. Su nombre significa justicia. Por la edad de Dina, creemos que Jacob se había quedado ahí 14, 16 años. No sabemos exactamente, pero 14, 16 años afuera de la voluntad de Dios. Afuera, desobedeciendo a Dios en un lugar donde no debería haber estado. Este lugar era un lugar muy peligroso y cualquier mujer acompañada podía ser violada. Miramos que nos enseña que había caído muy baja las estándares en ese país porque Dios no estaba presente, porque Dios estaba a un lado. Es obvio que Jacob no había hecho su papel como padre, de supervisar adecuadamente a Dina. Dejar que se soliciara en una ciudad pagana pecadora fue una falla grande de parte de Jacob y de Lea. La falta de atención y protección de Jacob es parte del problema de esta tragedia y de la tragedia de muchos de nosotros. Su propio compromiso hizo que le fuera más difícil contradecir sus propios hijos y guiarlos como debería haber hecho. Los hijos de Jacob miraron, sabían que había dicho a su hermano Esaú, ¿se acuerdan la semana pasada? Que irá al sur con él, pero en vez de eso se va al norte. Sus hijos están mirando, están escuchando cómo su padre compromete sus valores. Ellos vieron sus áreas de compromiso y los usaron para justificar en sus propios compromisos. Se nos introduce a este príncipe Secom, que era probablemente el príncipe de esa ciudad donde estaba viviendo. Dice que su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Miramos que dice él que estaba enamorado, estaba lleno de pasión, pero cuando es verdad, déjeme decirle, miro esto y me pregunto, ¿es verdad que se enamoró de Dina? Como dice él, dice que no podía vivir sin ella. Sí, pero con el amor, yo creo que se enamoró con ella, pero con el amor del mundo, que es diferente al amor del creyente, al amor de que nos habla la Biblia. Pablo indica que debe ser que es el amor verdadero en las epístolas de 1 de Corintios capítulo 13. Dice que el amor no hace nada individuo, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo espera, pero Secom no lo comprendió, simplemente quería llenar sus necesidades como hombre. Jacob dice que cuando escuchó esto guardó silencio, fue pasivo, guardó silencio, y dice que Secom habló con su padre para que hicieran todos los arreglos posibles para que Dina se quedara con él. En lugar de hacer las cosas correctamente, buscó usar la influencia de su padre. Este joven mimado estaba acostumbrado de obtener todo lo que él quería. Miramos que Jacob decidió no decir nada hasta que sus hijos regresaran del campo. No se explica el silencio
silencio y la pasividad de Jacob. Quizás tenía miedo porque era un extranjero en un lugar donde no debería haber estado, pero era bueno para su negocio de ganado. Aún su hija estaba, miramos en el versículo 26 que su hija estaba cautiva en la casa de Secum mientras arreglaban ellos los asuntos. Cuando la cabeza que Dios ha puesto, escúcheme bien, hombre de Dios, Dios le está hablando a usted, líder de la familia. Cuando la cabeza que Dios ha puesto no toma el liderazgo apropiado, crea un hueco que muchas veces se llena de manera pecaminosa. No corra de su líder, no corra de su rol como líder de la familia. Usted tiene que decir, usted tiene que guiar a su familia donde Dios lo está guiando y no quedarse en una cueva, no dejar que el pecado rinda en su familia, no invitar al pecado a su casa. Y miramos que en esos pasajes de esos versículos, miramos que Jacob se ha puesto su liderazgo a un lado para solamente tratar de llenar, de prosperar él mismo, y se olvida de sus hijos. Mire el versículo del 6. Hamor, el padre de Secom, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Secom había cometido el acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debía haber hecho. Mire el versículo 8. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Secum, ¿se acuerdan? La ciudad se llamaba Secum porque él era el príncipe de ahí, entonces el padre probablemente era el rey. Está verdaderamente enamorado de su hija. Dijo, por favor, permítame casarse con ella. El versículo 8 dice, de hecho, formemos también otros matrimonios. Mire cómo el pecado va y se escucha bien. Dice, de hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijos para nuestros hijos, y nosotros le entregamos a nuestros hijos para los hijos de ustedes. What? ¿Qué pasó aquí? Acaban de violar a Dina, y ahora este señor no le dice nada sobre la violación, pero le quiere hacer un negocio con ellos. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros, la tierra está a su disposición, establezcanse aquí, comercien con nosotros y siéntense en libertad de comprar propiedades en la región. Todo por el beneficio de los negocios, del dinero. En propio Secum también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo. Sean bondadosos conmigo cuando has hecho algo mal, algo inapropiado, y permitan que me case con ella. Les suplico, yo les daré cualquier cosa que me pidan, sea cual fuera la dote o el regalo que exigen, yo lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. En esa cultura los hermanos tenían una responsabilidad más grande que el padre para proteger a su hermana. Ellos protegieron el honor de Dina en maneras no sabias y pecaminosas, como vamos a ver en unos minutos. Espérese, esta novela se va a poner aún más oscura. Les dije que este capítulo es bien oscuro porque vamos a ver lo que el hombre hace cuando quita a Dios a un lado, lo que el hombre hace cuando trata de arreglar las cosas a su manera. Y Dios me ha dicho, y Dios me ha puesto esta mañana para decirte algo: no trates de ayudar a Dios, no trates de arreglar las cosas a tu manera. Tú y yo necesitamos a Dios en cada parte, en cada área de nuestras vidas. La reacción de los hijos de Jacob fue muy diferente a los de su padre. Se entristecieron, se enojaron mucho. Y hay tiempo para enojarse y hay tiempo para ser sabios y dejar de pensar con nuestras emociones. Y miramos que tú y yo debemos aprender de que el enojo no nos llevará a un resultado positivo. Dice, danos vuestras hijas y tomad vuestras nuestras. Les ofrece hacer un intercambio, mezclarse con ellos, cosas que Jacob no debía haber aceptado, porque Dios les había dicho que no se mezclaran. Ese pueblo de donde estaba Secum era pagano, y los ritos pueblos de Dios. Más tarde, antes de entrar a esa tierra, Dios les pedirá
Les pidió a los israelitas que limpie, sacar a todos, incluyendo a los hebeos. Les da la razón de por qué deben hacerlo, porque desviarán su corazón al paganismo. Dios les dice, ok, les doy esta tierra, pero limpien de los paganos, limpien de los ídolos, porque las personas o tú los cambias o ellos te cambian a ellos. Por eso este trato que estaban tratando de hacer era muy peligroso, porque no podemos mezclar los dos mundos. ¿Me está escuchando en esta mañana? Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Y después dice que le da un dote o dones. El dote se daba para pedir la mano de la doncella aquellos días, pero según lo estabas pagando después de haber abusado de ella, estaba dispuesto a pagar lo que fuera, aun cuando, escúchame bien, aun cuando se lo aumentaron. Qué triste que no vio el verdadero valor de esta joven. Solamente estaba mirando su apariencia o la experiencia que él tuvo. Y tú y yo, hombre de Dios, Dios está hablando. Debemos enseñar a nuestros varones a respetar a las damas, a respetar a las señoritas, a apreciar su valor, no solo por la apariencia física. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Miramos que después los hijos de Jacob tienen un plan, tratando de hacer las cosas a su manera, y van a engañar a Hamor y al pueblo. Mira el versículo 13. Pero como había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Secom y a Hamor su padre, y le dijeron. Aquí viene el plan. Mire cómo el hombre maquinea cosas a su manera. Nunca buscaron a Dios. Nunca miraron que su padre Jacob buscaba a Dios. Que nunca, parece que Jacob nunca les enseñó a orar, tal vez, o buscar la respuesta en sus rodillas. Mire, de ninguna manera podemos permitir, porque tú no has sido circuncisado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Los hijos de Jacob actuaron de una manera incorrecta. Ellos engañarían a Amar y a su hijo Secom. Tristemente, ¿de dónde aprendieron esto? Tristemente aprendieron muy bien de su padre, que era un experto y un engañador. Nuestros hijos siempre nos están mirando, pero hay una solución. Mira el versículo 15. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros, viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. ¡Wow! Estos hijos están mezclando aquí. ¿Qué están mezclando? Lo santo con lo profano. Están usando este símbolo del pacto que era la circuncisión que Dios había dado con ellos para cumplir su venganza. Agarrando lo que es santo, lo que Dios le había dado a Abraham como un símbolo del pacto que había hecho con él, era solo una señal para todos, para que toda esa circuncisión, para que todos supieran que había hecho Dios pacto con Abraham. Habían tomado lo sagrado para tratar de arreglar cosas a su manera. Mira el versículo 18. Hamor y sus hijos Secom aceptaron la respuesta. Dice, ok, let's go. Dice, vámonos. Secom no demoró en cumplir con el requisito, porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Secom era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre Hamor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad y se hacían los negocios. Tanto el padre como el hijo creyeron ingenuamente el engaño de los israelitas. Miramos aquí la desesperación por cumplir su capricho no les permitió pensar. Estos fueron unos simples y cayeron redonditos. Escúcheme bien en esta mañana. Yo quiero ayudarle a usted de mucho dolor de cabeza para que no tenga tanto estrés, para que no sea adicto a Tylenol o Advil. Aquí está, escúcheme bien. Tenga cuidado con cualquier trato si es sumamente fácil. Si es sumamente fácil y prometedor, lo más seguro es que algo no esté bien. El diablo dice está en el detalle, en las letras pequeñas. Tenga cuidado con cualquier negocio que sea fácil, cualquier cosa que venga a usted y dice, wow, puedo ganar $1,000 así nomás rápidamente. Pero ¿qué estamos vendiendo? Mira el versículo
¿Qué estamos comprometiéndonos o vendiendo? Dice el versículo 21, les dijeron, esos hombres son vuestros amigos, evitémoslo a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos, pero miramos que del el versículo 22 y 23, ellos, los hombres de la ciudad, dicen, sí, hagámoslo. Todos los hombres mira el versículo 24, todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amar y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Wow, simplemente ese trato se hizo para el beneficio de ellos. Al parecer, Hamor tenía toda la confianza de la ciudad porque aceptaron sin mayores trabas. Todo varón fue circuncidado, lo implicaba que no podían hacer sus labores cotidianas. Por esto, los hijos de Jacob vengan a su hermana Dina, en los versículos 25 al 31. Mire este plan. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adolecidos, 2 de los hijos de Jacob, Simón y Leví, que era hermana de Dina, por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron a la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Amar y su hija Secom, los maltrataron a espada. Y después sacaron a Dina de la casa de Secom y regresaron a su campamento. ¿Está la Biblia que estamos leyendo, hermano? Sí, es la Biblia es real. La Biblia nos demuestra, no nos demuestra personas perfectas, nos demuestra personas, la maldad del hombre, la maldad de que lo que el hombre es sin Dios. Mira el versículo 27, mientras tanto los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad y después vinieron todos sus hijos al encontrar masacrados a los hombres, saquearon a la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana, se apoderaron de todos los rebaños, las manadas, los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto adentro de la ciudad como de los campos, robaron todas las riquezas y saquearon a las casas. También tomaron a todos los niños y las mujeres y se los llevaron cautivo. Esos hermanos Simón y Liva decidieron tomar la venganza por sus propias manos. Sabían cuándo era el momento preciso porque ellos mismos habían pasado por el proceso de la circuncisión. Seguramente se justificaron en este homicidio y robo diciendo que ellos y su hermana habían sido deshonrados, pero claramente el castigo no es justo para el crimen. Robaron todo lo que había en la casa, dice Simón y Liva. Probablemente pensaron que Dios le había bendecido sus planes de asesinos con gran éxito. Y a veces tú y yo podemos pensar que Dios aprueba nuestra desobediencia. No, hermano y amigo, Dios no aprueba lo que va afuera de su palabra. Eso es un buen ejemplo de lo negativo que es la venganza. Al principio comienza como un acto de ¿qué? Acto de justicia, pero pronto se desvía del mal y se vuelve desmedida. Los hijos de Jacob comenzaron con sed de venganza y les dieron rienda suelta al punto de llegar a ser un mal mayor que afectó a todas las personas ahí. Escúcheme bien, la venganza no borra el mal, sino que en realidad lo multiplica. El mal no justifica el mal. A los ojos de Dios el mal debe ser vencido ¿con quién? Con el bien. Romanos capítulo 12, 17 dice, nunca devuelvan nada mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Dice, mira, la palabra de Dios está directa a alguien esta mañana que ha sido contaminada, que ha sido infectada por ese espíritu de venganza. Escúcheme bien, no trate de vengarse a la manera de usted. Ponga en las manos de Dios. Dice, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y yo sé que hay personas que nos caen gordos, que son difíciles, que nos han lastimado, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las escrituras. Escúchenme bien lo que las escrituras nos dicen esta mañana. Dice, yo tomaré venganza, dice el Señor, yo les pagaré lo que se merecen. Dice el Señor, mía es la venganza, dice otra versión. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo ¿qué? El bien.
palabra de Dios en esta mañana. Dios está hablando en esta mañana. La Biblia claramente dice que no debemos tomar la justicia en manos propias. La justicia debe dejarse en las manos de las autoridades y en su defecto y en las manos de Dios últimamente. La venganza debe venir de Dios. Proverbios 20:22 dice, no digas yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Yo sé que las personas nos lastiman, yo sé que las cosas, a veces uno quiere hacer cosas a su manera, pero yo quiero decirte, Dios quiere pelear tus batallas, no necesita tu ayuda. Mira el versículo 30, después Jacob le dijo a Simón y a Liva, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciables ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fariseos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Dice, me destruirán y a toda mi familia serán aniquilado. Dice, tristemente Jacob solo se preocupaba por sí mismo. No hay preocupación por la justicia de Dios, a la muerte y a saqueo los saqueos de inocentes. Eso es Jacob y no Israel que está actuando. Un comentarista lo dice de tal manera, Jacob, tú te traíste sobre ti estos problemas. Pasaste tu naturaleza engañadora a tus hijos. Les pusiste un ejemplo constante de engaño. Ellos te oyeron mentir a Esaú en Peniel y a ir al noroeste después de que él ha ido al suroeste. Ellos vieron su interés en los llanos llenos de pastos cuando te acampaste en Secum. No dijiste nada cuando Dina fue violada. Habla de Dios, de tus propios pecados, antes de hablar a esos jóvenes de los suyos. ¡Wow! Pero tú, mira el versículo 31, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una ramera? Replicaron ellos enojados. La acción justiciaran de Simón y Liva no trajo buenas consecuencias. Jacob quedó avergonzado porque faltó a su palabra, es decir, al acuerdo al que había llegado con el pueblo de Secum. La venganza trajo destrucción, incluyendo gente que no tenía culpa, y eso es lo peligroso de la venganza. Simón y Live perdieron un lugar de preeminencia en la familia. Toda la familia tuvo que salir huyendo en este lugar. Miramos que después ellos van a ser afectados por esto, porque hay un cambio en la familia. Parte de la maldición que vino como consecuencia de este acto de venganza fue la pérdida del liderazgo en la familia. Rubén era el hijo mayor de Jacob, pero perdió su derecho de primogenitura por el pecado que cometió en deshonrar a su padre en esto. En Génesis 49, del 3 al 7, nos dice ahí también que Simón y Liva deshonraron a Jacob con este acto de violencia y a la venganza de Dina. Eso les trajo consecuencias su liderazgo, la cual se hizo obediente en la bendición final de Jacob a cada uno de sus hijos. Simón y Liva les habló con justo y les dijo que maldita su ira porque es feroz, dice, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Efectivamente, las tribus de Simón y Liva fueron despreciadas. Al dividir la tierra prometida, los hijos de Israel y a la tribu de Simón les tocó el sur, pero por ser una zona desértica, no muchos se quedaron habitando allí. La mayoría se asimilaron a la tribu de Judá o se unieron a otras tribus. En cuanto a la tribu de Leví, no les fue asignada tierra, sino 48 ciudades repartidas en todo el país. Porque cuando tratamos y desobedecemos a Dios, tratamos de hacer las cosas a nuestras maneras, hay consecuencias. Para reflexionar, amigo oyente, ¿cuál es tu secom en tu vida? ¿Cuál es ese lugar donde tú no deberías estar? ¿Cuál es ese lugar donde Dios te ha dicho que debes ir? Esa cosa, lugar donde te ha dicho que no debes estar o acampar ahí. ¿Estás obedeciendo parcialmente o totalmente? Déjeme decirle esto, que la entrega total se demuestra mejor con la obediencia. Debes responder afirmativamente en cualquier cosa que Dios te pide. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hoy? ¿Cuál es tu secom en tu vida que Dios te está diciendo? Tú no debes estar ahí. Huye de ese lugar.
Dios te está hablando, escucha. Cuando la Biblia nos da un principio claro, honramos a Dios obedeciendo. Para los seguidores de Cristo no hay lugar para respuestas. Sí, pero de las Escrituras. Escúchame bien, la Biblia, léela, créela y obedécela. ¿Me escuchó esto en esta mañana? La Biblia, léela, créela y obedece. El pecado, la venganza siempre tiene consecuencias. La Biblia nos dice en Romanos 6:23, pues la paga del pecado es que la muerte. Y realmente hubo muerte aquí y hubo vergüenza porque el pecado siempre va a traer consecuencias. Y número 3, y eso es lo maravilloso, Dios siempre viene al rescate y gracias a Él por eso. Dice en Génesis capítulo 35, Dios no está ahí. En el 34, Dios probablemente dice, ok, no me quieren escuchar, no me quieren escuchar mis instrucciones, y finalmente Dios tiene que intervenir. Dice en el Génesis capítulo 35, versículo 1, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel. Ok, ahora, ¿sabes qué? Vete de ahí, ya. Ahora yo voy a tomar rumbo de esto, tú debes irte. Y Dios siempre viene al rescate de nosotros, porque Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, pero hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que aunque hemos caído, aunque hemos desobedecido a Dios, el Evangelio es la respuesta a nuestra desobediencia. Dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Dios por Jesucristo. La gran noticia es que Dios es misericordioso. Digan conmigo, Dios es misericordioso. Si no hemos estado viviendo para Él, si no hemos seguido sus mandamientos, si hemos estado viviendo en el mundo y para el mundo, podemos ser transformados por la sangre de Jesucristo. Podemos pedir perdón a Dios y Él lo dará, y elegir olvidar nuestros pecados como si nunca hubiéramos cometido el pecado en primero. Le glorifica que haga eso porque está escrito. Mira lo que está escrito en la palabra. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, dice. Después añade, y nunca más acordaré de sus pecados maldeados y maldeados. Hebreos 10, 16 y 17. Yo quiero animarte, amigo oyente, que si tú estás en Secum, que tú huyas de ese lugar, que tú reconozcas tu pecado y que en esta mañana tú te arrepientas, que tú te arrepientes sabiendo de que Dios es un Dios de cuando lo obedecemos, Él toma rumbo de nuestras vidas y nos lleva al lugar donde debemos estar, y es en su presencia. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me escucha esta mañana. Gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, yo sé que hay personas que me están escuchando que están con sus raíces de venganza, que están viviendo en una relación que no deben estar viviendo, están en un secum en su vida donde no deberían estar por desobedeciendo a Dios, y están cosechando las consecuencias de su desobediencia. Padre, que cada persona que me escuche en esta mañana, tú trates con ellos en su corazón. Gracias por tu palabra, y amigo oyente, sé obediente a la palabra de Dios en esta mañana. Tú haz negocios con Dios, tú sabes lo que Dios está pidiendo. En el nombre de Jesús, amén. Amigo oyente, gracias por la oportunidad de entrar a sus casas. Génesis 34 es oscuro, pero gracias a Dios por el Evangelio. Gracias por Cristo, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es Cristo Jesús. Hay esperanza aún en nuestros lugares oscuros de nuestras vidas. La Iglesia La Fuente está abierta. Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en el 4545 North Palm Avenue en la ciudad de Fresno. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, lo invitamos. Tenemos programa para los niños, un tiempo de alabanza y la palabra de Dios. Si usted necesita oración, mándenos sus peticiones. Si usted le gustaría dar financieramente a nuestra iglesia o saber un poquito más sobre nuestra iglesia, hemos puesto la descripción ahí, el enlace ahí en la descripción del video. Si usted no nos ha dado un like ahí en Facebook, denos un like. Si no está suscrito a nuestro canal, hágalo hoy. Hermanos y amigos, estamos orando por ustedes. Dios siempre está trabajando en sacar el Jacob de nosotros para llegarnos a ser un Israel, pero todo depende de cómo nosotros le dejamos a Dios a trabajar. Y si le dejamos a Dios trabajar, Él es un experto en cambiarnos y hacernos mejores personas. Bendiciones.